corteza es una de las más antiguas, puede tener 3 a 5 capas, generalmente se describen 3, y en el hombre está primordialmente descrita en el hipocampo, que vemos una figura muy buena, y aquí podemos ver las 3 capas que se indican. Bien, seguimos esta parte. Es importante para nosotros, y acá podemos ver las 3 capas que nosotros describimos. La más antigua, la corteza, luego la paracorteza y la neocorteza. Dentro de la neocorteza todavía vamos a ver diferenciaciones muy interesantes entre, por ejemplo, el área visual del área sensitiva. Observamos cómo hay una diferencia de densidad celular. Bien, esta paleocorteza, a diferencia de la anterior, puede presentar 3 a 5 estratos y va a estar primordialmente distribuida en el área olfatoria. Bien, seguimos adelante. Bien. Para todos nosotros, la parte más interesante y fundamental es la neocorteza. Y la neocorteza es la más evolucionada. Su grosor, observen que puede ir de 4 milímetros en la región central, o sea, motora, hasta casi triplicando 1.5 milímetros en el surco calcarino, es decir, en el área visual. Son 6 estratos que los vamos a ver, y esa es la gran diferencia. Desde un punto de vista funcional, la neocorteza está encargada de todas las funciones neurocognitivas superiores que vamos a estudiar. Oiga, joven, por favor, váyase, salga. ¿Qué silencio? No se ha regado, sí se ve la puerta. A las 8 podemos esperar hasta las 10, ya. Puedo llegar tarde alguna vez, pero el silencio se pasaba. Bien. La neocorteza o isocórtex. Vamos a ver qué es la denominación neocórtex o isocórtex y qué nos interesa eso. Hay neuronas, fibras, observen ustedes en la corteza, muy diferente a las células que tenemos nosotros en el cerebelo. En el cerebelo podemos ver esa gran célula de Golgi, que interesante, eso parecería, antes lo comparaba como una cebolla, ¿verdad? Donde el núcleo es el soma, y esa arbolización que tenemos eran las raíces de la cebolla. Bien, podemos ver entonces neuronas de diferentes tipos, largas, grandes, con arbolizaciones dendríticas más numerosas. Estas son de diferente naturaleza, desde las piramidales hasta las fusiformes o las granulares. Diferentes tipos que... Perdón, casi me lanzo a estrellar. Esta figura la he traído por varias razones. La primera observen que es la corteza, la neocorteza, pero que tiene diferentes tensiones. En la primera tensión, que es de Donner, ¿qué podemos observar? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué puedo ver? El núcleo, o mejor, el soma y sus prolongaciones, ¿no es cierto? Una tensión muy interesante que me permite ver la distribución columnar vertical y horizontal. En la segunda tensión de Niels es muy diferente. ¿Qué observo en esto? Solo cuerpos neuronales. Ya no veo las fibras. Y con esta tensión sí puedo aseverar que efectivamente hay 6 capas diferentes. Y en la última, esa es otra tensión también bastante especial de Wright. A diferencia de la anterior, solo veo fibras. En la capa molecular, fibras horizontales de comunicación horizontal. Y las otras vamos a ver de que hay un predominio de fibras verticales, columnares verticales y fibras horizontales. ¿No es cierto? Miren que estas tensiones nos permiten observar cómo efectivamente lo que nos enseñaron es verdad. Tenemos la presencia de cuerpos neuronales distribuidos muy diferentes. En algunas capas hay las piramidales, en otras está predominando las moleculares.
Y esto tiene su razón de ser ya observados en algún momento de utilidad. Y en esta otra tinción, en esta otra representación esquemática de la corteza cerebral, podemos ver de que hay columnas que tienen este diámetro, es nada, 300 a 500 micrómetros. Pero esa columna puede contener 4.000 neuronas, y de las cuales la mitad son de tipo piramidal. Si observo acá, efectivamente hay pues, células piramidales distribuidas en todo lugar, pero la 3 y la 5 son las capas que van a predominar o las que van a tener un predominio de células piramidales. Bien, en la neocorteza tenemos estas 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Los 3 estratos más superficiales, 1, 2 y 3, permiten la comunicación interhemisférica, de derecha a izquierda. Los más profundos envían y reciben información a otros niveles, por ejemplo, médula, tálamo, núcleos basales. Una distribución columnar horizontal y vertical. Bien, nuevamente, esto debemos guardar en nuestra memoria, esta imagen que es muy importante, las 6 capas, y con las tensiones, otra vuelta de vuelta, Mills y Goldin, ¿no es cierto? Las 3 tensiones donde observamos la distribución de células, porque son piramidales, efectivamente aquí sin sus axones, y que vemos que la 1, 2 y 3 son capas de asociación intracortical, o sea, además interhemisférica e intracortical. La cuarta, la capa 4, que es granular, recibe la mayoría de las proyecciones específicas del tálamo. Ustedes han estudiado durante este trayecto las proyecciones del sistema visual, del sistema auditivo, ¿sí? ¿Cuáles son los núcleos talámicos de estos? El núcleo ventroposterolateral, el núcleo ventroposteromedial, y luego tenemos el tálamo específico e inespecífico, específico con sus núcleos e inespecífico con su distribución y proyección cortical difusa. Entonces ahí justamente la capa 4 va a recibir la mayoría de estas proyecciones específicas. ¿Y qué pasa con la quinta y la sexta? Son eferentes de la corteza. O sea, la piramidal interna y la multiforme son eferentes que van a ir, sobre todo nos interesa, entonces van a ir ¿a dónde? A todos los ganglios de la base, van a ir al hipotálamo, van a ir al tálamo y primordialmente al cerebelo y a la médula espinal. Se proyectan entonces hacia abajo. Qué interesante saber este tipo de distribuciones. No solamente es repetir lo piramidal, no. Lo que me interesa es que esta distribución me permite poder determinar que las 3 capas más superficiales son de asociación intracortical. Intracortical significa entonces que irá de una circunvolución a otra circunvolución o de un área a otra área, pero ahí. La 4 es aferente, ¿no es cierto? Le llegan todas las proyecciones sensitivas, sensoriales, y las 5 y 6 son eferentes. Bien. Ahora, de estas capas, de las capas 4, 5 y 6, se originan las proyecciones hacia dónde van a ir. A ver, hemos dicho que son eferentes, otras áreas corticales del mismo hemisferio. Bien, otras capas corticales del hemisferio del lado opuesto y a los núcleos subcorticales. Entonces se dirigen a, por ejemplo, hipocampo, al tálamo, a los ganglios de la base, al mesencéfalo. Es una organización columnar, cada una tiene una característica importante. Y las áreas de asociación, ¿cuáles son esas áreas de asociación? ¿Recuerdan ustedes? Tenemos una gran área de asociación, ¿cuál es? Está en la región Pareto-Temporo-Occipital. Sí. A recibir esta área, estímulos de zonas vecinas, sí, porque ahí se va a integrar visión con audición, sensibilidad con visión. Si a ustedes, por ejemplo, reciben un pinchazo, no se van a quedar así. Inmediatamente van a dirigir su vista hacia
el dedo que ha recibido ese pinchazo. Por lo tanto, ¿qué asociación ha habido? Una asociación sensitiva, visual y motora, ¿cierto? Bien, las áreas de proyección, ¿qué van a hacer? Miren, esta es una tractografía, no es un dibujo, sino es una tractografía hecha por aquellos que descubrieron la resonancia magnética nuclear. Por supuesto que desde el 2003 a hoy la tecnología avanzó y nos permite ahora hacer lo que antes podíamos hacer en neuroanatomía. Conseguíamos un cerebro, íbamos disecando poco a poco y podíamos ver estos tractos, cómo iban el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el tracto piramidal. Podíamos ir viendo todos estos tractos que se organizaban así en neuroanatomía, o sea, en un cerebro anatómico. Pero esta técnica, que es de resonancia magnética nuclear y tractografía, nos permite entonces observar estos tractos, estos fascículos que comunican. Miren el cuerpo calloso, qué fabuloso, una figura de arriba, cómo está llevando esa comunicación de un lado y al otro. El fascículo piramidal, cómo va descendiendo, tanto arriba como abajo. Entonces, por la resonancia magnética nuclear, ya podemos nosotros establecer cómo se comunican áreas de diferente nivel, sensitivas, motoras, etc. ¿Ya? Ya no es entonces simplemente estudiar en el cadáver, sino que si yo tengo alguna duda de cómo estará funcionando luego de hacer mi análisis clínico, ¿habrá además alguna posibilidad de recuperación? Bueno, hacemos la tractografía y nos permite poder evaluar esa posibilidad. Y bien, seguimos nosotros entonces con la parte más importante, que es la corteza cerebral. Y es un recuerdo histológico, un recuerdo de lo que han llevado ya durante todo un año. El primer año, ustedes han avanzado muy bien. ¿Qué tenemos nosotros como corteza? Las tres cortezas. ¿Cuál es la más abundante? El neocórtex o isocórtex. Y aquí podemos ver que hay un tipo de corteza heterotípica, donde entre los 6 sustratos hay un predominio de las células piramidales o granulares. Heterotópico quiere decir diferente, ¿no es cierto? Entonces, o predominan las piramidales o granulares, las piramidales como el área 4 de Best y las granulares en la región visual. Va a estar primordialmente este tipo de corteza relacionado con las áreas de proyección. Es decir, va a comunicarse regiones subcorticales hacia áreas motoras y sensitivas, que son las que van a recibir los grandes fascículos, ¿cierto? ¿Qué fascículos nosotros podemos mencionar en el área sensitiva? Primordialmente, cordonal posterior, espino talámico lateral, espino talámico ventral, espino cerebroso, son grandes fascículos. Y como fascículos de proyección, tenemos el principal, el fascículo piramidal, y luego todos aquellos, el retículo espinal. ¿Y cuáles más hay? El núcleo espinal, retículo espinal. Entonces, a eso se refiere cuando estamos viendo las áreas de proyección cerebral, aquellas que van a comunicarse con regiones subcorticales. El isocórtex, entonces, que podemos ver de tipo agranular, es el predominio de tipo piramidal y es estrictamente o primordialmente motor. ¿Es cierto? ¿Cuál es el ejemplo más sobresaliente? El área 4 de Rodman. Es la región premotora, ¿no es cierto? No, precentral. ¿Sí? Bien. El giro precentral entonces va a tener un tipo de corteza heterotópica. El giro precentral. ¿Sí? ¿Y el postcentral cuál es? El área 3, 1 y 2 sensitiva. Y heterotópico granular. Ahora primero era agranular o piramidal y esta heterotópico. ¿Qué van a presentar entonces como predominio? Si en las otras hubieron el predominio de las células piramidales, pues aquí son las células granulares o estrelladas. ¿Y cuáles van a ser? Como ejemplo más importante o sobresaliente, las áreas somestésicas, las áreas 3, 1 y 2, que son las áreas primarias. En la otra, el área primaria motora, y en esta el área motora o sensitiva primaria. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar sobre corteza?
importante. Hemos visto entonces hay una corteza heterotópica y entre ellas tenemos dos, la granular y granular. La granular, que son las células piramidales las que predominan, y la granular, donde predominan las células granulares, como ejemplo las áreas somestésicas. Ahora tenemos la descripción de un isocórtex homotípico, ya no heterotípico. Es el más evolucionado, por supuesto, es el de mayor distribución, 6 estratos claramente bien identificables, con una dispersión balanceada de neuronas. Ya no hay ese predominio grandioso como en el área motora o el área sensitiva. Claro, sus funciones eran primordialmente o receptivas o eferentes, o aferentes o eferentes. En estas no. Entonces hay una distribución, miren qué bonito está ahí, qué bonito están las 6 capas, ¿sí? Ampliamente distribuidas en toda la corteza, pero donde con un ojo mágico tal vez podríamos ver de que sí hay predominio de una o de otra. Se pueden diferenciar en la del medio, pero sobre todo en la área de asociación, podemos todavía diferenciar visualmente la capa 4, 5 y 6, muy bien, pero entre la 2 y la 3 es muy difícil, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿dónde va a estar este tipo de isocórtex homotípica? Aquellas áreas de asociación. ¿Qué significa entonces? Son aquellas que van a recibir información multimodal de tipo sensitivo, o van a tener cohesión motora. Se relaciona con las funciones, y acá viene lo importante, funciones intelectuales superiores. ¿Dónde entonces yo podré tener esto? En el lóbulo prefrontal, en el lóbulo temporal, donde está el área del lenguaje, el área de Broca, que me permite el lenguaje expresivo, en el área temporal, donde yo puedo determinar y discriminar los sonidos, en el área visual de asociación, parieto temporo occipital, donde yo puedo diferenciar un sonido de un sonido, por ejemplo, de una campana versus el toque de un violín, o puedo diferenciar entre un objeto y que sean letras o no letras. Está ahí, que es interesante estudiar esto. Entonces, a mayor número de estratos, mayor revolución filogenética. ¿Cierto? Arquicorteza 3, paleocorteza 5 y neocorteza 6 sustratos. A menor número de estratos, menor desarrollo filogenético. Significa entonces que podemos ver una evolución entre aquellos animales inferiores versus los primates. Hay una evolución filogenética. Es muy importante lo que hemos ido describiendo ahora, evolución filogenética. Muy bien. Entonces, hemos terminado por hoy día esto, y nos vemos mañana a las 8 en punto. ¿Ya? Sean puntuales y